Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Chuo Torrealba, periodista, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Es muy interesante su presencia en el estudio porque hay distintos temas que son importantes analizar, sobre todo en vísperas de un proceso electoral que ha causado tanta polémica y controversia dentro de la oposición venezolana. Si nos ponemos a revisar, existen varias oposiciones dentro de la oposición. Está Fuerza Vecinal, Plataforma Unitaria, Alianza Democrática, Guayana Libre. ¿Cómo describe usted hoy el panorama de la oposición venezolana en vísperas a un proceso electoral? Sí, bueno, yo en primer lugar creo que tendría que decir, en honor a la verdad, que así como hay varias oposiciones, hay varios oficialismos, hay varios chavismos, por decirlo de alguna manera, pero los varios chavismos se ven conjugados, se ven de alguna manera cohesionados por la realidad del ejercicio del poder, en tanto que en el caso de las oposiciones, más bien hay una tendencia a la dispersión. Yo creo que hoy lo que podemos inventariar los venezolanos es que, por un lado, el gobierno o los oficialismos son muy eficientes a la hora de conservar el poder, pero son muy ineficientes en todo lo que tiene que ver con el bienestar público. Las oposiciones han demostrado una patética incapacidad para convertir el malestar social en fuerza política. Han demostrado tener una distancia inmensa con el dolor y con la esperanza del ciudadano. Eso es lo que estamos viendo hoy, cuando vemos que no solamente están fraccionados en distintas posturas. Los números son demasiado poderosos. Hay 3.082 cargos que se disputan el 21 de noviembre y las distintas fuerzas diferentes al oficialismo han postulado en total 67.000 candidatos. Repito, 67.000 candidatos para 3.082 cargos. Es decir, la oposición hoy no está dividida, está atomizada. Y está atomizada por la incapacidad, por el egoísmo, por el mesianismo de unos sujetos que tienen en su escala de valores, en primer lugar, ellos mismos, ellos y sus grupos, y no el dolor de la gente y no el dolor del país. Eso es, desafortunadamente, lo que tenemos que inventariar los venezolanos hoy de cara a este proceso. Chuo Torrealba se puede decir que ha sido testigo y protagonista de lo que significa la unidad dentro de la oposición venezolana cuando estuvo al frente como secretario general de la MUT. ¿Qué hace falta para que exista una vocería que unifique? ¿Qué hace falta para que se pueda amalgamar todo lo que es la oposición venezolana? Porque usted hablaba acerca del riesgo que representaba utilizar la tarjeta de la MUT. Sí, yo creo que en primer lugar la victoria inmensa que obtuvo el pueblo venezolano en el 2015 no es una victoria de alguien en particular, no es la victoria de Chuo Torrealba, no es la victoria X de un grupo o de un partido. Esa victoria tuvo tres claves. En primer lugar, una estrategia consensuada, la estrategia democrática, electoral, constitucional y pacífica. Todos estábamos en torno a esa estrategia. Hoy vemos una oposición que no tiene estrategia. Las mismas personas que hace 6 meses decían que no había que participar, que no había condiciones, que era hasta, el delito de lesa patria participar, y que acusaban con palabras soeces y con insultos, con epítetos a quienes sí pensaban que había que hacerlo, hoy dicen que hay que participar. O sea, yo no estoy hablando en contra de la posibilidad de que alguien cambie de opinión. Yo lo que estoy es reclamando alguna estrategia medianamente coherente. Eso lo teníamos en el 2015. Otra cosa que hoy nos hace mucha falta, una dirección colectiva. Hoy las fuerzas distintas al oficialismo no tienen una dirección colectiva, son desafortunadamente organizaciones patrimoniales, partidos que tienen dueño. El partido tal es de fulano de tal. Coaliciones políticas. Tal vez desde el punto de vista semántico, coaliciones, organizaciones en función de un objetivo electoral. Claro, lo que pasa es que para tú poder construir una coalición más o menos coherente, tienes que tener interlocutores. Cuando en vez de interlocutores políticos tienes diversos egoísmos a la carta, entonces tienes esta situación. Eso es... Siempre es lamentable porque eso forma parte del deterioro de la democracia en el mundo, pero en un país como Venezuela,
donde tienes estadísticamente hablando más del 90% de la población ya en situación de pobreza, cuando, bueno, es un país sin electricidad, es un país sin agua, es un país con la vacunación más lenta de América Latina, estamos disputándonos el sótano con Haití. Bueno, en un país como este, tener una clase política que no ofrece un servicio público de calidad, porque la política es eso, la política no es un arte exquisito, es un servicio público, el más importante. Si no hay ejercicio cabal de la política como ejercicio público, no hay agua, no hay luz, no hay vida y no hay futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver los venezolanos en este momento. ¿Cómo hacer de este proceso que viene del 21 de noviembre, de las fechas importantes que se aproximan, cómo hacemos para que sea el cierre de este proceso de confusión y de derrota y sea el surgimiento más bien de nuevas realidades positivas y propositivas? Para la comunidad internacional, esta elección representa una gran oportunidad porque de alguna manera se va a medir fuerzas y también la participación de observadores o acompañantes, de acuerdo como lo quiera llamar el Consejo Nacional Electoral, va a ser determinante. ¿Qué es para usted lo más determinante del próximo evento electoral para que tenga no solamente legalidad, sino legitimidad? Yo creo que aquí están confluyendo dos realidades. La primera es que el madurismo está actuando con holgura, porque ya no tiene necesidad de empeñarse en derrotar a la oposición. La oposición se derrota a sí misma. La preocupación fundamental del G4 es derrotar a la Alianza Democrática. La obsesión de la Alianza Democrática es derrotar al G4. Están compitiendo por la medalla de plata y la medalla de bronce. La medalla de oro se la regalaron al gobierno. En ese contexto, entonces tú ves a Maduro diciendo que, bueno, que no hay problema en que haya dos rectores del CNE que sean de oposición o vinculados a la oposición, que no hay problema en que venga la Unión Europea. Es que si por Maduro fuera designar a presidente del CNE a la Madre Teresa de Calcuta, si eso fuera posible, ¿por qué le interesa precisamente que esta elección en la que él lleva 3.082 candidatos para 3.082 puestos, ¿no?, mientras que sus competidores llevan 67.000 candidatos para esos mismos 3.000 puestos, a él le interesa que eso sea monitoreado por todo el mundo, porque significa para él un baño de legitimidad? Ojo, no se trata de que las elecciones legitimen a Maduro, no, lo que está legitimando a este régimen es la extrema torpeza de quienes tendrían la responsabilidad de convertir el malestar social en fuerza política de cambio. No le echemos la culpa de esta situación a la elección como mecanismo o al voto como instrumento. No. Esto es responsabilidad de direcciones partidistas que no han estado a la altura ni siquiera de su propia militancia. Chuo, cuando hace referencia a las cifras y al número de candidatos, hay estados emblemáticos que se han convertido como la joya de la corona, tanto para el gobierno como la oposición. Y quiero hacer referencia a Miranda, que ha causado mucha controversia acerca de quién se va a definir como candidato, quién se va a medir para la gobernación. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que sucede en Miranda y qué se debería hacer en ese estado? Históricamente lo que ha ocurrido en Miranda siempre ha sido determinante para la oposición. Entre los años 2000 y 2004, el entonces gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, fue el factor clave para la unificación y la coordinación de la oposición democrática entonces. Posteriormente a esa fecha, no por casualidad, el gobernador de Miranda fue 2 veces candidato presidencial de la oposición. Imagínate tú la importancia de esa plaza. Que hoy esté en duda lo que vaya a ocurrir en Miranda es imperdonable. Para mí es evidente que allí hay una realidad política. Allí se llega al mecanismo de la encuesta, que era el mecanismo planteado por Ocariz. Consensuado. Era la iniciativa de Ocariz. Ocariz siempre estuvo en contra de las primarias. Ocariz plantea la encuesta y al final el otro candidato dice, bueno, si es lo que tú quieres, vamos a hacer la encuesta. Y resulta que la encuesta da un resultado donde Ocariz sale o desfavorecido o dentro del margen de error. Una persona, un dirigente que supuestamente estaba sobrado, que supuestamente estaba por encima de cualquier posibilidad, ante este resultado
lo mínimo tendría que ser, bueno, una reflexión más trascendente sobre lo que está ocurriendo. Lamentablemente no es así. Yo insisto en una mirada que vaya más allá de los egoísmos particulares y de los fanatismos de grupo. Esa necedad de estar hablando en este momento de partidos grandes, partidos pequeños, señores, ningún partido está por encima ahorita del 5%. Es una cosa lamentable. Aquí no hay partidos grandes y partidos pequeños. Hay partidos pequeños y partidos microscópicos. Entonces, lo que sí hay, lo que hay que atender es el dolor de la gente, la necesidad de la gente. Bueno, ahí está Miranda, tiene 4 municipios que funcionan más o menos en medio de tantas restricciones. Casualmente, los 4 municipios que tienen alcaldes opositores, hoy agrupados en una organización llamada Fuerza Vecinal. Y tienes la realidad terrible de Barlovento, tienes la realidad terrible de los Valles del Tuy, tienes la realidad terrible de buena parte del Estado que está, bueno, en situación deplorable. ¿Qué hay que hacer? Hay que montar una operación de rescate, sí, pero si la oposición pareciera incapaz de rescatarse a sí misma, ¿cómo va a rescatar el Estado? Chuo, ¿piensa que después del 21 de noviembre se va a bajar el tono de la confrontación política en Venezuela o puede ser un momento donde se marque un antes y un después en la política nacional? Estuve leyendo declaraciones suyas donde hacía referencia a que estas elecciones podrían de alguna forma renovar los liderazgos dentro de la oposición venezolana. ¿Qué pudiera pasar a partir del 21 de noviembre con estas elecciones? Yo creo que en este momento, lamentablemente, no hay ninguna fuerza que pueda reclamar para sí la vocería de ese variado espectro que somos los venezolanos que rechazamos al gobierno del señor Maduro. La oposición está dividida en varios grupos, está Fuerza Vecinal, está la Alianza Democrática, está Guayana Libre en Guayana, está el G4 con su novedoso alias de Plataforma Unitaria. Hay diversos grupos y se va a una prueba importante, ¿no? Se va a la prueba de legitimidad democrática por excelencia, que es el voto del ciudadano. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 22 de noviembre? Al 21 de noviembre vamos a llegar como podamos en este estado de fragmentación, pero el 22 de noviembre va a haber en los 335 municipios y en 23 estados va a haber personas que pueden decir con certeza, con legitimidad, yo soy el referente más claro del campo opositor en mi jurisdicción. ¿Por qué? No porque me designó Leopoldo por WhatsApp desde Madrid, no porque me designó Julio por WhatsApp desde Bogotá, no porque me designó Manuel desde Zulia o Henry Ramos desde su oficina. No, porque tengo los votos de la ciudadanía. Esos 335 o alcaldes o, en todo caso, personas que sacaron la mejor votación, y lo mismo en el caso de los aspirantes a gobernadores, pueden ser la cuota inicial de un nuevo espacio de gravitación política para el cambio en Venezuela. Ahora, entendamos, ha cambiado el país. Tenemos 22 años en esta pelea. 22 años en esta lucha, ha cambiado el país, ha cambiado la región, ha cambiado el mundo. La matriz energética del planeta cambió nada más y nada menos. Dentro de 3 años, dentro de 5 años, hay países que han prohibido ya que dentro de 5 años haya en sus carreteras, en sus calles, automóviles a gasolina. Sí, se habla de la energía limpia. Imagínate tú. Y nosotros éramos un país productor de petróleo, éramos un país petrolero, ya no lo somos. Nuestra apuesta al futuro no puede ser nostálgica, nuestra apuesta al futuro no es volver a ser lo que éramos. Tenemos que replantearnos una estrategia que implique vivir del talento y de la productividad del ciudadano. Y eso implica un cambio en la política y eso implica un cambio en la relación entre Estado y sociedad, entre gobernantes y gobernados. Ahora, ¿eso lo puede hacer este gobierno? No creo. Con este gobierno o con estos gobiernos, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, nosotros perdimos la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Y perdimos además el bono demográfico. Para quienes me están viendo y no comprendan, el bono demográfico es el momento en que la mayoría de la población está en edad productiva. Siempre se dijo que Venezuela era un país de muchachos. Bueno, en estos últimos 8 años llegamos al momento en que la mayoría de la población venezolana estaba en edad productiva. ¿Dónde están esos venezolanos productivos hoy? Están en Ecuador, en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos. Están produciendo, sí.
en otras economías. Entonces, eso es el resultado de estos gobiernos de Chávez y de Maduro. Ciertamente, la apuesta por el futuro no pareciera estar en lo que han hecho estos gobiernos, pero definitivamente tampoco está en lo que han dejado de hacer esta oposición. Chuo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Quisiera que en una palabra me definiera para usted qué es lo que se está haciendo en el proceso de diálogo. En una sola palabra, porque ya no hay más tiempo. En una sola palabra, yo creo que se está apostando por lo que siempre se debió apostar, las herramientas y la racionalidad de la democracia. Y en una sola palabra, también sobre el tema que veníamos hablando, yo le pido a quienes nos estén viendo que ante la abstención estéril y cómplice y ante la participación desordenada y dividida, opten por el voto ciudadano inteligente. ¿Qué es el voto ciudadano? El que yo decido a partir de mi criterio, no la cancioncita, no la tarjetica, el voto ciudadano. ¿Y por qué inteligente? Porque usted compare hojas de vida, como decimos los cristianos, los testimonios de vida de cada candidato y vote por aquel que a usted le merezca confianza. De eso se trata. Repito, en vez de la abstención cómplice y estéril, en vez de la participación desordenada y dividida, voto ciudadano consciente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jesús Chuo Torrealba, periodista, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Será hasta mañana.